Antes de seguir, tómate un segundo para suscribirte al canal, activar las notificaciones y escribir en los comentarios desde qué lugar nos acompañas. Siempre es interesante descubrir hasta dónde llegan estas historias. El café se había enfriado en mi taza mientras observaba a mi hijo Alejandro al otro lado de la mesa del comedor. Sus palabras quedaron suspendidas en el ambiente como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Papá, de verdad lo siento, pero te enfermas muy seguido y nosotros siempre tenemos que estar pendientes de ti. Su voz sonaba agotada. Lucía y yo ya no queremos vivir así. Creemos que ha llegado el momento de que te mudes a una residencia donde puedan atenderte. A mis 75 años había aprendido que los momentos capaces de cambiar una vida nunca avisan cuando están por llegar, y ese era uno de ellos. Lo entiendo, hijo, respondí con absoluta tranquilidad. Alejandro parpadeó, desconcertado por mi reacción. Lucía apareció en la entrada de la cocina. En su rostro se mezclaban el alivio y una culpa que intentaba esconder. ¿De verdad lo entiendes, papá?, preguntó Alejandro. Me parece una buena idea. Me levanté lentamente. Solo necesito hacer una llamada. Entré en mi habitación, cerré la puerta y tomé el teléfono. Busqué un número que llevaba 3 años guardado. Un viejo amigo abogado me había recomendado conservarlo después de notar ciertas actitudes que empezaban a preocuparle sobre Alejandro y Lucía. Licenciado Navarro, contestó una voz firme y profesional. Buenas tardes, licenciado. Habla Fernando Castillo. Ha llegado el momento de poner en marcha aquellos documentos. ¿Está completamente seguro, don Fernando? Más seguro que nunca. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era que aquella llamada, aparentemente tan sencilla, cambiaría el rumbo de todo. Esa noche cenamos en un silencio incómodo. Lucía había preparado pollo con mole, quizá intentando aliviar el peso de su conciencia. Yo comía despacio, observándolos con la serenidad de quien ya conoce el desenlace de la partida. «Papá», dijo Alejandro, «hay otro asunto del que tenemos que hablar. Lo escucho. Cuando estés viviendo en la residencia pensamos vender la casa. Es demasiado grande para nosotros. Con ese dinero podríamos mudarnos a un lugar más moderno. Entiendo. Y una parte del dinero se destinaría a cubrir tus gastos», añadió Lucía. «Después de todo, llevamos años cuidándote. Hemos renunciado a muchas cosas». Ahí estaba. Por fin aparecía el verdadero motivo. Claro, asentí despacio. Han hecho muchos sacrificios. Alejandro dejó escapar el aire, relajado. Sabía que lo comprenderías. Siempre has sido una persona razonable. Razonable. Había sido razonable cuando pagué toda su universidad. Había sido razonable cuando financié su boda. También cuando les presté 260,000 pesos que jamás regresaron. Quizá había sido razonable durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas. Me levanté a las 6, como hacía siempre, y preparé café en la cocina que mi esposa Isabel había diseñado años atrás. La vieja cafetera italiana seguía funcionando perfectamente desde aquel viaje inolvidable que hicimos por Italia. Sabía que Alejandro y Lucía no bajarían antes de las 8. Tenía un par de horas de absoluta tranquilidad. Mientras esperaba que el café estuviera listo, recordé una conversación que había escuchado 3 noches antes. Había bajado por un vaso de agua cerca de la medianoche cuando sus voces llegaron desde la sala. «Por fin vamos a poder vivir tranquilos», decía Lucía. «Ya no tendremos que preocuparnos cada vez que salga a caminar o pensar que puede pasarle algo. La residencia cuesta 12,000 pesos al mes», respondió Alejandro. «Aunque paguemos 2 años completos por adelantado, todavía nos quedará una cantidad enorme. Y si se niega a firmar los papeles, no lo hará. Lo ves cada día. Está más distraído, más débil. Si hace falta, le diremos que todo es por su bienestar y que así también nos ayuda». Me quedé inmóvil en la escalera, sujetando con fuerza el pasamanos. «Europa», continuó Lucía, con una ilusión imposible de disimular. «París, Roma, Barcelona, todo lo que siempre quisimos conocer y nunca pudimos porque estábamos ocupándonos de él». Aquellas palabras fueron el punto de no retorno. Por eso había llamado al licenciado Navarro. A la mañana siguiente abrí mi computadora portátil y revisé el correo electrónico. El mensaje ya estaba allí. «Don Fernando, toda la documentación está preparada. El notario podrá recibirlo hoy a las 10 de la mañana», respondí confirmando la cita. Después abrí una carpeta donde llevaba más de 10 años organizando cada documento importante. Transferencias bancarias, recibos, correos electrónicos, todo perfectamente archivado. 260,000 pesos prestados a Alejandro y Lucía durante 3 años. Ni un solo peso devuelto. Los gastos completos de la boda, porque la familia de Lucía no podía asumirlos. El dinero para el enganche del departamento, que más tarde vendieron, obteniendo una buena ganancia.
Y, por supuesto, esta casa de Guadalajara, una propiedad completamente registrada a mi nombre, solo al mío. Había cometido un error enorme sin darme cuenta, confiar demasiado. A las 8:30, Alejandro bajó las escaleras y me encontró leyendo el periódico. Buenos días, papá. Tenemos que seguir hablando sobre tu traslado a la residencia. Sí, pero antes debo salir. Tengo una cita con el notario. Lucía levantó la vista de inmediato. ¿Con el notario? ¿Para qué? Asuntos personales, el testamento, algunos poderes legales, ese tipo de trámites. Papá, eso puede esperar, dijo Alejandro con rapidez. Negué lentamente con la cabeza. No, hijo. Hay cosas que, precisamente cuando todos creen que pueden esperar, son las que menos admiten demora. Regresé poco antes del mediodía. Salí de casa antes de que Alejandro y Lucía tuvieran oportunidad de insistir o hacer más preguntas. La oficina del notario Salazar ocupaba el segundo piso de un antiguo edificio colonial en el centro de la ciudad. El licenciado Navarro ya me estaba esperando. Don Fernando, me saludó el notario estrechándome la mano. Lamento sinceramente que las circunstancias con su familia hayan llegado a este punto. Toda la documentación está preparada. Perfecto. Abrió una carpeta cuidadosamente organizada. Su testamento anterior quedará sin efecto. La propiedad pasará a un fideicomiso destinado a su nieto, Diego Castillo Romero, quien podrá disponer de ella cuando cumpla 25 años. Mientras tanto, usted conservará el control absoluto de todos sus bienes. Su hijo Alejandro recibirá únicamente una asignación simbólica de 10,000 pesos. El resto del patrimonio será destinado a organizaciones de apoyo social y a un fondo educativo para su nieto, exactamente como lo hablamos. Firmé cada documento despacio, sin vacilar. Cada firma representaba una decisión tomada con plena conciencia. Antes de irme, añadí una última instrucción. Quiero que mi hijo reciba una notificación oficial por escrito, con acuse de recibo. No hay problema, respondió el notario. Podemos enviar al mensajero esta misma tarde. La documentación llegará mañana por la mañana. Salí de aquella oficina con una sensación que no experimentaba desde hacía muchos años, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Cuando regresé a casa, encontré a Alejandro y Lucía en la sala. Habían extendido sobre la mesa varios folletos de distintas residencias y hacían cuentas con una calculadora. ¿Qué tal fue todo, papá?, preguntó Alejandro intentando sonreír. Muy bien, respondí con tranquilidad. Ahora sí, todo quedó perfectamente organizado. ¿Organizado cómo? Lucía no pudo ocultar su inquietud. Ya saben, actualicé el testamento, revisé algunos documentos y resolví varios asuntos legales. A mi edad es mejor dejar todo claro. Alejandro intercambió una rápida mirada con Lucía. ¿Y qué quedó establecido? Sonreí levemente. Eso pertenece al ámbito privado, hijo. Solo puedo decirte que todo quedó exactamente como debía quedar. Durante la cena, el ambiente era mucho más tenso que el día anterior. Lucía apenas probó la comida. Alejandro revisaba el teléfono una y otra vez, incapaz de concentrarse. Después de varios minutos, rompió el silencio. «Papá, hemos estado pensando que quizá no hace falta apresurar tu traslado. Podrías quedarte aquí una temporada más». «Qué curioso. Ya estaban cambiando de opinión». Negué con calma. «No, ustedes tenían razón. No quiero convertirme en un problema para nadie. Lo mejor será comenzar esa nueva etapa cuanto antes». «Pero...» intentó responder Alejandro. «De hecho, ya hablé con el director de la residencia. Hay disponibilidad para la próxima semana». Las expresiones de ambos cambiaron por completo. La tranquilidad desapareció de sus rostros. Ahora la incertidumbre empezaba a hacer efecto. Sin embargo, ninguno imaginaba que la verdadera sorpresa llegaría a la mañana siguiente. A las 9:47 sonó el timbre. Lucía abrió la puerta. «Buenos días», dijo el mensajero. «El señor Alejandro Castillo, soy yo», respondió mientras bajaba las escaleras. «Traigo una notificación oficial de la Notaría Pública número 12. Necesito su firma de recibido». Observé toda la escena desde la cocina mientras preparaba el desayuno. Alejandro firmó el documento con evidente nerviosismo. Cuando el mensajero se marchó, permaneció inmóvil sosteniendo el sobre. Parecía que pesaba mucho más de lo normal. «¿Qué es?», preguntó Lucía. «No lo sé». Abrió el sobre apresuradamente. Sus ojos comenzaron a recorrer las páginas. Primero apareció la sorpresa, después la incredulidad, y finalmente un miedo imposible de ocultar. «No, eso no puede ser». «¿Qué ocurre?», insistió Lucía. Alejandro levantó la vista lentamente hacia mí. Yo seguía batiendo los huevos como si nada estuviera pasando. «Papá, ¿qué hiciste?». Lo miré con serenidad. «¿A qué te refieres?». «Al testamento, a la casa, a todo». Sonreí con tranquilidad. «Simplemente hice lo que les comenté ayer.
Puse mis asuntos en orden. Me dejaste únicamente 10,000 pesos, después de ser tu único hijo. La casa será para Diego. Gran parte del dinero irá a un fondo educativo y el resto a organizaciones sociales. Eso no tiene ningún sentido. ¿No? Respondí sin levantar la voz. ¿Asegurar el futuro de mi nieto te parece una mala decisión? ¿Ayudar a personas que realmente lo necesitan también? Lucía tomó los documentos casi arrebatándoselos. Esto tiene que poder cambiarse. Seguro existe alguna forma de impugnarlo. Podrían alegar cualquier cosa. Negué lentamente. El notario fue extremadamente cuidadoso. Además, cuento con evaluaciones médicas recientes que confirman que estoy en pleno uso de mis facultades. Alejandro cayó sentado en el sofá. ¿Por qué hiciste esto? Me acomodé frente a él. Porque ayer ustedes me dijeron que era una carga, que enfermaba demasiado, que ya no querían seguir pendientes de mí. Respiré hondo antes de continuar, y comprendí que tenían razón en una sola cosa. No debían sentirse atados a mi vida, así que decidí liberarlos por completo. Pero nosotros contábamos con esa casa, con ese dinero. Ese fue precisamente el error, respondí. Contaban con algo que nunca les perteneció. Ya habían decidido vender mi casa, administrar mi patrimonio y continuar con sus planes mientras yo desaparecía de sus preocupaciones. Eso no es verdad, dijo Alejandro con rapidez. Saqué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. Aquí está la conversación que escuché hace unos días. La parte donde hablaban de vender la casa y hacer ese viaje por Europa utilizando el dinero. El silencio fue absoluto. Lucía perdió el color del rostro. ¿Nos grabaste?, susurró. Solo tomé precauciones, algo que debía haber hecho mucho antes. Aquellas palabras cayeron sobre la sala como una losa. Alejandro se levantó de golpe. Voy a buscar abogados. Voy a pelear todo esto. Lo miré directamente. Puedes consultar a quien quieras. Es mi patrimonio. Y decidí exactamente qué hacer con él. Toda la documentación quedó preparada conforme a la ley. Tu parte ya está definida. 10,000 pesos, nada más. Lucía rompió en llanto. No eran lágrimas de tristeza. Eran de frustración. Después de todo lo que hicimos por ti, la interrumpí. ¿Y qué hicieron exactamente? ¿Vivir durante años en mi casa sin pagar un solo peso? ¿Permitir que yo siguiera cocinando para ustedes? ¿Soportar mi presencia mientras planeaban cómo seguir adelante sin mí? Nosotros te cuidábamos, respondió Alejandro. Negué con calma. No, simplemente convivían conmigo mientras esperaban el momento de apartarme de sus planes. Y esas dos cosas son completamente distintas. Me levanté de la mesa y subí lentamente las escaleras. Durante los 3 días siguientes, aquella casa dejó de sentirse como un hogar. Se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada mirada, cada palabra y cada minuto de silencio tenían un significado imposible de ignorar. Durante los 3 días siguientes, la casa permaneció en un silencio incómodo. Alejandro y Lucía casi no salían de su habitación. Cuando coincidíamos, apenas me dirigían la mirada, y cuando lo hacían, estaba cargada de resentimiento. Yo, en cambio, seguí con mi rutina de siempre. Preparaba mi café cada mañana, leía el periódico, cocinaba con calma, daba mis paseos por el jardín. Hacía años que no me sentía tan tranquilo. El miércoles por la tarde, mientras picaba cebolla para la cena, Lucía apareció en la cocina con una sonrisa que parecía ensayada. Fernando. He estado pensando. Tal vez fuimos demasiado duros contigo. Entre el trabajo, las preocupaciones y las cuentas, uno termina diciendo cosas que realmente no siente. Continué cocinando sin alterar el ritmo. Lo de la residencia solo era una sugerencia. Nunca quisimos obligarte. ¿Lo entiendes, verdad? Levanté la vista. Lo entiendo perfectamente, Lucía. Entonces, ¿crees que podríamos hablar con el notario? Explicarle que todo fue un malentendido, que exageramos las cosas. Apoyé el cuchillo sobre la tabla y la miré fijamente. Lucía, ¿cuántos años llevo ayudándolos económicamente? Bajó la mirada. No sabría decirlo. 5 años, desde el día en que se casaron. Abrí un cajón y saqué una libreta perfectamente organizada. Aquí está todo, cada transferencia, cada recibo, cada préstamo. Le mostré las páginas. 50,000 pesos para el automóvil de Alejandro. Jamás fueron devueltos. 200,000 para el enganche de su departamento. Los depósitos mensuales cuando decían que las cosas estaban difíciles. Su expresión cambió por completo. Nunca nos pediste que te lo devolviéramos. Negué lentamente. Porque creía que era mi responsabilidad ayudar a mi hijo a comenzar su vida. Pero ustedes no querían empezar una vida. Querían que siguiera financiándola para siempre. Eso no es justo.
respondió en voz baja. ¿Sabes qué es realmente injusto? Planear vender la casa de un hombre de 75 años para disfrutar unas vacaciones por Europa mientras él vive en una residencia. Lucía se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes eso? Porque escuché toda la conversación aquella noche. No una parte, toda. No dijo una sola palabra más. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Aquella noche las discusiones detrás de la puerta de su habitación fueron mucho más intensas. El jueves por la mañana encontré a Alejandro esperándome en la sala antes del desayuno. Papá, necesito hacerte una pregunta y quiero una respuesta sincera. Sonreí con tranquilidad. Siempre he sido sincero contigo. Se sentó frente a mí. ¿Alguna vez pensaste dejarnos parte de tu patrimonio? ¿O siempre tuviste intención de apartarnos? Respiré despacio antes de responder. Hasta el día en que decidieron enviarme a una residencia, ustedes iban a recibir el 70% de todo lo que tengo. Diego recibiría el 30% restante. Eso cambió cuando entendí que para ustedes yo había dejado de ser un padre y me había convertido en un obstáculo. 10,000 pesos es una humillación. Es mucho más de lo que corresponde, después de escuchar cómo planeaban disponer de mi casa como si ya no me perteneciera. No queríamos quitártela, solo venderla. ¿Y para qué?, pregunté. ¿Para viajar? ¿Para comprar otro automóvil? ¿Para cumplir caprichos? ¿En qué momento dejaron de ver ese lugar como mi hogar y empezaron a verlo únicamente como dinero? Alejandro abrió la boca, pero ninguna respuesta salió. Asentí despacio. Eso imaginaba. Ni siquiera tenían un verdadero motivo, solo sabían que querían quedarse con todo. El viernes por la mañana estaba regando las rosas que Isabel había plantado muchos años atrás cuando sonó mi teléfono. Señor Fernando Castillo, sí, habla él. Buenos días, soy la doctora Verónica Rojas, de la Residencia San Francisco. Hace unos días nos consultó sobre disponibilidad. Miré discretamente hacia la cocina. Lucía escuchaba cada palabra. Gracias por llamar, doctora. Pero he cambiado de opinión. Prefiero seguir viviendo en mi casa. Agradezco mucho su atención. Colgué. Un segundo después, escuché un objeto caer dentro de la cocina. Aquella reacción decía mucho más que cualquier explicación. Esa misma tarde, Alejandro entró al estudio. Papá, ¿podemos hablar? Claro, siéntate. Permaneció unos segundos en silencio antes de preguntar. ¿Nunca pensabas ir a la residencia? ¿Verdad? Negué con calma. No después de que intentaron decidir por mí. Si hubieran hablado conmigo como adultos, si hubieran buscado una solución juntos, tal vez la historia habría sido distinta. Pero tomaron la decisión sin preguntarme. Cometimos un error. Me miró con arrepentimiento. No, fue mucho más que un error. Fue una traición. Volvió a guardar silencio. ¿Y ahora qué pasará? ¿Piensas echarnos de la casa? Observé alrededor. Esta sigue siendo mi casa, y soy yo quien decide quién vive aquí. Entonces, ¿nos estás echando? Reflexioné unos segundos antes de responder. Depende de ustedes. Si desean quedarse, habrá nuevas condiciones. Pagarán una renta como cualquier otra persona. Compartirán los gastos de la casa y, sobre todo, me tratarán con el respeto que nunca debieron perder. ¿Y el testamento? ¿También cambiará? Negué con firmeza. No, eso ya quedó decidido. Diego heredará esta casa. Las organizaciones recibirán las donaciones previstas. Y tú conservarás exactamente lo que quedó establecido. No voy a modificarlo. Eso es un castigo, dijo con amargura. No. Es la consecuencia de las decisiones que ustedes mismos tomaron. Se puso de pie de inmediato. Entonces nos iremos. No pienso pagar renta por una casa que algún día debería haber sido nuestra. Lo miré serenamente. Esa decisión también les pertenece. No esperes que volvamos a visitarte. Ni llamadas, ni reuniones familiares. No esperes nada. Esbocé una leve sonrisa. Hace tiempo dejé de esperar algo de ustedes, así que nada cambiará. Alejandro dio media vuelta y subió las escaleras. Esa noche escuché el sonido constante de maletas cerrándose, cajones abriéndose y pasos apresurados de un lado a otro. Era evidente que la decisión estaba tomada. A la mañana siguiente abandonaron la casa sin despedirse. Solo quedó el ruido de la puerta al cerrarse y el sonido del automóvil alejándose por la calle. Me quedé de pie en la puerta observando cómo el automóvil desaparecía al final de la calle. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, la casa quedó completamente en silencio. Pero no era un silencio triste, era un silencio sereno, uno que transmitía tranquilidad. Aquella misma tarde recibí una llamada de mi hermana Carmen, desde León. «Fernando, Alejandro me llamó hace un rato. Estaba muy alterado.
Dice que lo dejaste fuera del testamento y que te has vuelto una persona muy dura. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Respiré hondo y le conté todo desde el principio. La conversación sobre enviarme a una residencia, los planes de vender mi casa, y aquella noche en la que, sin querer, escuché cómo hablaban de los viajes que harían cuando yo ya no fuera un problema para ellos. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Finalmente, Carmen habló. ¿Recuerdas lo que Isabel me dijo hace años sobre Lucía? Asentí, aunque ella no podía verme. Sí. Decía que esa muchacha solo veía dinero cuando miraba a nuestra familia. En aquel momento pensé que Isabel estaba siendo demasiado severa, pero ahora entiendo que conocía muy bien a las personas. Siempre tuvo un gran instinto, lo sé, respondí en voz baja. ¿Y ahora qué harás? ¿No te preocupa quedarte solo en una casa tan grande? Sonreí. No estoy solo, Carmen. Tengo buenos vecinos, mis amigos del club de ajedrez, las caminatas de cada mañana, y tengo a Diego. Él viene desde Monterrey una vez al mes solo para pasar el fin de semana conmigo. Eso sí me alegra escucharlo. Contestó con satisfacción. ¿Sabías que hace unas semanas me llamó? Quería preguntarme cómo podía ayudarte sin hacerte sentir dependiente. Aquellas palabras me emocionaron profundamente. Por eso tomé la decisión que tomé. La casa será para él, porque jamás esperó recibir nada a cambio. Hiciste lo correcto, hermano. Quizá fue doloroso, pero era lo correcto. 2 semanas después me encontré con mi vecino Ricardo en el mercado. Fernando, escuché que tu hijo ya no vive contigo. Todo salió mejor de lo que imaginaba. Respondí con una sonrisa. Me alegra de verdad. ¿Sabes una cosa? Mi esposa y yo siempre comentábamos lo mismo. Alejandro nunca te ayudaba con el jardín, ni con las compras, ni con las tareas de la casa. Llegaba, comía y desaparecía en su habitación. Así era. Respondí con tranquilidad. En cambio, tu nieto Diego, ese muchacho es diferente. La última vez que vino, me vio intentando reparar la cerca. Ni siquiera tuve que pedirle ayuda. Se acercó por iniciativa propia y en pocos minutos estaba trabajando conmigo. Tiene buen corazón, comentó Ricardo mientras me daba una palmada en el hombro. Se parece mucho a su abuelo. Esas pequeñas conversaciones significaban más de lo que cualquiera imaginaría. No porque necesitaran convencerme, sino porque confirmaban que no había actuado por impulso. Había tomado la decisión correcta. 3 meses después, estaba cuidando el jardín cuando sonó el teléfono. Era Diego, abuelo. ¿Puedo visitarte este fin de semana? Quiero presentarte a alguien muy especial. Sonreí de inmediato. Claro que sí, esta siempre será tu casa. Gracias, abuelo. Gracias por confiar en mí y por enseñarme que el respeto y el cariño se demuestran con acciones, no con palabras. Cuando terminó la llamada, levanté la vista hacia las rosas que Isabel había plantado tantos años atrás. Aquella temporada estaban más hermosas que nunca. El domingo vendría Carmen a comer. El sábado, mis vecinos me habían invitado a una reunión en el jardín, y Diego llegaría acompañado de su novia. La vida seguía avanzando, y, curiosamente, era mucho más tranquila que antes. Alejandro nunca volvió a llamar, Lucía tampoco. Con el tiempo supe, por medio de mi hermana, que se habían mudado a otra ciudad. Las cosas no les estaban saliendo como esperaban. Incluso preguntaron alguna vez si había cambiado de opinión. La respuesta seguía siendo la misma. No. A los 75 años entendí una lección que debería haber aprendido mucho antes. El cariño auténtico no presiona, no hace cálculos. No piensa primero en el patrimonio de otra persona. El cariño verdadero acompaña, respeta, valora el tiempo compartido y permanece incluso cuando no hay nada que ganar. Ese cariño lo encontré en mi nieto, en mi hermana, en mis amigos y en la tranquilidad de mi propio hogar. ¿Extrañaba a Alejandro? A veces sí. Extrañaba al niño que alguna vez fue, al hijo que imaginé que llegaría a ser. Pero no echaba de menos a la persona en la que terminó convirtiéndose. Las rosas de Isabel seguían floreciendo. El café volvía a tener ese sabor de siempre. Las mañanas eran tranquilas. Y, por primera vez en mucho tiempo, podía decir con total sinceridad que estaba en paz. Si esta historia te acompañó hasta el final, apoya el canal con un me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. También puedes compartir en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación parecida. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.